Chers camarades, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anas, je suis cheminot dans la région de Paris Nord. Saludos a todas y a todos. Me llamo Anas, soy ferroviario de la región parisina y soy parte de una generación de obreros hijos de inmigrantes que viven en los barrios populares. Toda mi familia viene de Marruecos. Mi abuelo fue uno de esos soldados que sirvieron como carne de cañón para los intereses de Francia. Mi padre también fue ferroviario, de esos que llamaban chibanís. Por ser extranjeros siempre fueron tratados como trabajadores de segunda, con condiciones de trabajo y salarios inferiores a los de los franceses. Crecí en los suburbios parisinos, eso quiere decir que el racismo y la violencia de la policía la conozco desde que soy joven. Me acuerdo cuando tenía 13 años cómo nos trataban los policías a la salida del colegio, poniéndonos contra la pared sin razón, salvo para humillar a los jóvenes de los barrios populares desde su infancia. También fui afectado, como muchas familias de nuestra clase, por el COVID-19 a través de la muerte de un familiar. Es por eso que la rebelión contra el racismo y la violencia policial en los Estados Unidos en contexto de crisis sanitaria mundial, para mí fue una noticia muy buena. Esa rebelión cambió el estado de ánimo de millones de trabajadores y de jóvenes en los Estados Unidos y en otros países. En Francia hemos vivido una secuencia política particular. Este año vimos una lucha de clases intensa contra la reforma de las jubilaciones dirigida por el sector de los transportes y el retorno de las formas de autoorganización que no habíamos visto desde hace muchos años. Esta secuencia fue seguida en Francia, pero también a escala mundial, por una crisis sanitaria histórica que, por los problemas sanitarios y la mortalidad en los barrios populares, mostró de manera clara las desigualdades sociales y raciales, reforzó los antagonismos de clase entre una burguesía en cuarentena y una parte de la clase obrera y de la juventud en primera línea. El rol central del proletariado nunca había sido tan visible a una gran escala. La burguesía no pudo invisibilizar a los héroes de la clase obrera, como los trabajadores de limpieza, los de Uber Eats, los trabajadores de salud o de los servicios públicos. Al comienzo de la cuarentena pudimos ver huelgas en diferentes sectores que no habían estado a la vanguardia últimamente para pedir el cierre de empresas no esenciales. A pesar de que la crisis económica se intensifica en Francia, ya que hubo más de 500.000 desempleados y una sucesión de anuncios de planes de despidos masivos en las grandes empresas, no fue en el movimiento obrero organizado donde hemos visto las primeras explosiones sociales. Estas han llegado desde Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, que ha suscitado un sentimiento de cólera en todo el mundo y en Francia particularmente con la emergencia de una generación que combina una juventud racializada de los barrios populares y una juventud de las grandes ciudades que se rebelan contra las violencias policiales y el racismo de Estado. Durante semanas hemos sido testigos de cómo los miembros del gobierno y los periodistas de las clases dominantes nos explicaban que lo que ocurre en Estados Unidos no tiene nada que ver con la situación en Francia y que sería una vergüenza hacer la comparación con el país de los derechos humanos. Ellos olvidan deliberadamente una parte del pasado de Francia, la parte de las masacres en las antiguas colonias, desde Santo Domingo hasta Argelia, y que han dado a Francia una práctica en cuanto a la represión se refiere, que ha exportado a otros países, especialmente a América Latina, además, claro, de utilizarla en sus propios barrios populares. No por nada, el eslogan Black Lives Matter ha encontrado también un eco rápido en el combate por la justicia y verdad para Adama Traoré, el comité encabezado por Assa Traoré, la hermana de Adama, que se ha convertido en la imagen del antirracismo en Francia y que también ha sido reconocida en otros países e incluso homenajeada en el BET Awards. Ella ha reunido decenas de miles de personas para denunciar la violencia policial y el racismo de Estado, así como la similitud entre la muerte de su hermano y la de George Floyd, muerto por asfixia en manos de la policía. Desde hace 40 años no veíamos fenómenos tan importantes sobre la cuestión antirracista. Esta es la primera vez que un colectivo totalmente independiente del régimen y del Estado llega a concentrar tanto, especialmente con alianzas nuevas que se han construido desde hace solo 4 años. Para ilustrar la situación, la próxima marcha conmemorativa por Adama Traoré se hará con organizaciones de la Juventud por el Clima y la última en 2019 se hizo junto a los Chalecos Amarillos. Nosotros mismos desarrollamos desde hace 4 años lazos de confianza a su lado, especialmente con una acción en común en 2018, llamando conjuntamente a que la clase trabajadora y los barrios populares se unan al movimiento de los Chalecos Amarillos alrededor de lo que se ha conocido como el Pôle Saint-Lazare.
Aunque por el momento las consignas de disolución de la policía no se hayan planteado, como hemos podido ver en Estados Unidos, está claro que la última represión importante contra los chalecos amarillos o también contra los trabajadores de transportes públicos, en donde muchos son racializados y vienen de barrios populares, ha permitido que hoy el curso de Francia esté claramente mucho más a la izquierda, viendo estas cuestiones con el sentido del racismo institucional y no como ha pasado, como si se tratara de violencia o de racismo individualizados. Aquí la crisis orgánica se intensifica y la institución policial, como el gobierno de Macron, enfrentan una importante desconfianza popular. Las últimas elecciones municipales lo han vuelto a confirmar, con una derrota nunca antes vista por un partido en el poder que ilustra el odio que su gobierno inspira en las clases populares y la dificultad que tendrá para hacer frente a los próximos enfrentamientos de la lucha de clases. Pero la crisis del macronismo no debería terminar por favorecer a proyectos reaccionarios como el de Marine Le Pen. En otro nivel, la alternativa ante los partidos de la izquierda institucional, como Europa Ecológica, Los Verdes y el Partido Socialista, sobre la base de sus buenos resultados en las municipales, no llevará más que a nuevas decepciones para los trabajadores. Es en este sentido que desde Revolución Permanente peleamos porque el nuevo partido anticapitalista, que viene de conseguir que uno de sus portavoces obreros sea elegido al Consejo Municipal de Burdeos, se convierta en una herramienta para la construcción de un verdadero partido revolucionario de combate en Francia, integrando diversas tradiciones de la extrema izquierda, así como una parte de la vanguardia que ha emergido de la lucha de clases que atraviesa el país desde 2016. El rol de los revolucionarios en el próximo período es poner más que nunca en el centro la urgencia de arrancar el poder de las manos de la burguesía para terminar con el capitalismo, el racismo y el patriarcado. Para eso, nos hace falta luchar contra las políticas capitalistas que buscan oponer a los trabajadores de los diferentes países, haciendo del inmigrante o del obrero del país vecino el chivo expiatorio por la misma miseria de la que los capitalistas son los únicos responsables. Pero también necesitamos luchar contra las direcciones sindicales burocráticas que dividen las luchas, aislando a los trabajadores en un corporativismo y una lucha puramente economicista. Nosotros debemos luchar por la emancipación de los trabajadores y de la humanidad contra el racismo, la opresión y la explotación. Es por eso que peleamos para que las organizaciones del movimiento obrero, empezando por los propios sindicatos, tomen en sus manos la lucha contra el racismo y las violencias policiales. Solo así podremos constituir las alianzas entre la juventud y los trabajadores, a menudo precarizados de los barrios populares y de los trabajadores de las grandes concentraciones obreras, para arrancar el poder de las manos de los capitalistas y sentar las bases de una nueva sociedad sin explotación ni opresión. Es en este sentido que luchamos por la unidad de nuestra clase en cada país y a nivel internacional. Hemos visto a qué punto las fronteras impuestas por la burguesía no son las de las luchas de clases. Hemos tenido el ejemplo de la situación en los Estados Unidos con la muerte de George Floyd, pero lo hemos visto recientemente también con el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, que ha abierto la vía a una ola de luchas en Chile, Ecuador, Líbano o Argelia. Este acto internacionalista se hace eco de esta realidad de una lucha de clases cada vez más internacional y que pone la necesidad de construir una organización mundial revolucionaria que lleve a cabo un programa ofensivo para defender la supervivencia de nuestra clase y para definir, como diría Trotsky, quién es el dueño de la casa y arrancar el poder a este puñado de parásitos capitalistas que cuando no explotan a los proletarios los dejan morir durante las epidemias, como en las guerras o catástrofes climáticas causadas por ellos mismos. El próximo periodo va a estar marcado por una crisis económica de magnitud, combinada a una crisis sanitaria todavía presente, así como a las experiencias de la lucha de clases reciente, frescas en la memoria colectiva de nuestra clase. Nosotros no dudamos de la intensidad que tendrá la lucha de clases en Francia y también a nivel internacional en el próximo periodo. Es por eso que debemos prepararnos estratégica y políticamente, no solo para luchar, sino sobre todo para arrancar las victorias que preparen el derrocamiento de la burguesía a nivel mundial. Es en esta tarea apasionante e incluso indispensable para nuestra supervivencia que los invitamos a participar. Y en el nombre de Revolución Permanente mandamos nuestros saludos a todas y a todos los espectadores de este acto internacional de la fracción trotskista.